En el inmenso mundo de los apellidos, cada uno guarda una historia única, un legado que se ha construido a través de generaciones. Cada apellido es una ventana al pasado, una conexión con nuestros ancestros y sus vidas. Uno de estos apellidos, con una historia rica que cruza continentes y siglos, es Fonseca. Este apellido ha dejado su huella en la historia, desde la península ibérica hasta el Nuevo Mundo. Aunque no es tan común como otros, su presencia se siente con fuerza en los países de habla hispana y Portugal, una prueba de su viaje a través del tiempo y la cultura. Fonseca es un apellido que ha resistido el paso del tiempo, adaptándose y evolucionando con cada generación. Fonseca, aunque no esté en boca de todos, tiene una historia fascinante, llena de personajes interesantes y sucesos importantes. Desde nobles y guerreros hasta artistas y académicos, los Fonseca han dejado una marca indeleble en la historia. Este apellido nos invita a explorar su origen, a seguir sus pasos por la historia y a descubrir su importancia cultural en el mundo actual. Nos lleva a un viaje a través de los siglos, revelando historias de valentía, ingenio y perseverancia. Acompáñenos en este viaje para desentrañar los secretos y las historias que se esconden detrás del apellido Fonseca. Un apellido que, aunque parezca silencioso a simple vista, tiene mucho que contarnos. Descubramos juntos las raíces y las ramas de este linaje y cómo ha influido en la historia y la cultura de los lugares donde ha echado raíces. El apellido Fonseca, como muchos otros, tiene un origen toponímico. Esto significa que su origen está ligado a un lugar geográfico específico, una práctica muy común en tiempos antiguos. En aquellos tiempos, cuando los apellidos empezaron a usarse para distinguir a las personas, era habitual que estos nombres se derivaran de características del entorno o de lugares significativos. En el caso de Fonseca, el nombre proviene del latín fons sica, que se traduce como fuente seca. Este término describe un fenómeno natural que era notable en la región. Imaginen un paisaje donde una fuente, normalmente llena de vida y agua, se seca durante los meses de verano. Este cambio estacional era tan significativo que llegó a definir el nombre del lugar. Este lugar, marcado por la presencia y ausencia del agua, pudo ser el origen del apellido Fonseca. La fuente seca no solo era un punto de referencia, sino también un símbolo de la adaptación humana al entorno. Las personas que vivían cerca de esta fuente seca pudieron haber tomado el nombre del lugar como suyo, una marca geográfica que los diferenciaba de los demás. Este tipo de identificación era crucial en comunidades donde los nombres personales eran comunes y repetitivos. Este tipo de nombres, basados en las características del entorno, era común en esa época. Los nombres toponímicos no solo servían para identificar a las personas, sino que también contaban una historia sobre el lugar de donde venían. El apellido Fonseca, entonces, no solo nos habla de una familia, sino que también nos transporta a un lugar y un tiempo específicos, conectándonos con la historia de la península ibérica. Nos recuerda cómo nuestros antepasados interactuaban con su entorno y cómo esos lugares dejaron una marca duradera en sus identidades. Con la llegada de la era de los descubrimientos y la expansión colonial europea, el apellido Fonseca, como muchos otros, viajó a través del Atlántico. Desde su origen en la península ibérica, se extendió por América Latina, echando raíces en países como México, Colombia y Brasil. Esta migración, impulsada por la búsqueda de nuevas oportunidades y la conquista de nuevos territorios, llevó el apellido Fonseca a diferentes rincones del Nuevo Mundo. Quienes llevaban este apellido se convirtieron en parte importante de la sociedad colonial, dejando su huella en la política, la economía y la cultura de sus nuevas tierras. La presencia del apellido Fonseca en América Latina es una muestra de la influencia de la cultura hispana y portuguesa en la región. Es un recuerdo de los lazos históricos y culturales que unen a ambos lados del Atlántico. Huellas en la historia, figuras destacadas. El apellido Fonseca no solo se extendió geográficamente, sino que también dejó su marca en la historia a través de las acciones y logros de personas importantes. A lo largo de los siglos, varios miembros de la familia Fonseca destacaron en diferentes campos, dejando un legado que no se borra. En la religión, encontramos figuras como Alonso de Fonseca y Ulloa, arzobispo de Sevilla y confesor del rey Carlos V. Su influencia en la corte y en la Iglesia católica fue notable, dejando una huella profunda en la historia de España. En la política, destaca Antonio de Fonseca,
obispo de Osma y confesor de Isabel la Católica. Su papel en la unificación de España y en el apoyo al viaje de Cristóbal Colón lo convierte en una figura clave en la historia de España y América. Ramas de un árbol genealógico. Variaciones del apellido. Como un árbol que extiende sus ramas, el apellido Fonseca, con el paso del tiempo, ha tenido variaciones y adaptaciones en diferentes regiones y épocas. Estos cambios, a menudo pequeños, reflejan la evolución del lenguaje y la influencia de las culturas locales. En algunos casos, la letra S final se ha perdido, dando lugar a la variante Fonsa. En otros, se han añadido palabras antes o después, como de la Fonseca o Fonseca y, creando nuevas ramas en el árbol genealógico. Estas variaciones, en vez de quitarle valor al apellido, enriquecen su historia y muestran su capacidad de adaptación a través del tiempo. Cada variación representa una rama única del árbol genealógico, con su propia historia y legado. Más allá de un nombre, el legado de Fonseca. El apellido Fonseca, como hemos visto, es mucho más que un simple nombre. Es un enlace con el pasado, una ventana a la historia y un recuerdo de las conexiones humanas que van más allá del tiempo y la distancia. Para quienes tienen el apellido Fonseca, es un orgullo, una herencia que conecta a las generaciones presentes con sus raíces y con quienes a lo largo de los siglos han contribuido a la riqueza y diversidad del apellido. El legado de Fonseca nos recuerda que todos somos parte de una historia más grande que nosotros, una historia escrita a través de generaciones y que se sigue escribiendo con cada nueva generación que lleva el apellido. Un viaje en el tiempo a través de un apellido. Nuestro viaje a través del apellido Fonseca nos ha llevado desde las fuentes secas de la península ibérica hasta el Nuevo Mundo, explorando su historia, significado e importancia cultural. A lo largo de los siglos, el apellido Fonseca ha sido testigo de innumerables eventos históricos y ha sido llevado por personas que han dejado su marca en la historia. Hemos descubierto que un apellido, aunque parezca común, puede ser una puerta a un pasado fascinante. Cada documento, cada registro, nos cuenta una historia única y nos conecta con épocas pasadas. Fonseca, con su rica historia y su presencia global, nos recuerda que todos somos parte de una red humana conectada. Desde Europa hasta América, el apellido ha viajado y se ha adaptado a diferentes culturas y sociedades. Cada apellido tiene una historia que contar, una narrativa que se entrelaza con la historia de la humanidad, una historia que nos conecta con nuestras raíces, con nuestro pasado y con quienes han vivido antes que nosotros. Nos recuerda de dónde venimos y las luchas y triunfos de nuestros antepasados, con nuestro pasado y con quienes han vivido antes que nosotros. Al explorar el apellido Fonseca, hemos visto cómo las personas han migrado, se han asentado en nuevas tierras y han contribuido a la construcción de nuevas sociedades. Al final, el apellido Fonseca es una muestra de la capacidad humana para adaptarse, migrar y dejar una huella que perdura en el mundo. Es un testimonio de la resiliencia y la perseverancia de las generaciones pasadas. Es un recordatorio de que, aunque los tiempos cambian y las fronteras desaparecen, las historias de nuestros antepasados siguen vivas en nosotros. Nuestro pasado sigue vivo en nosotros, contándonos historias a través de los apellidos que llevamos. Cada apellido es un hilo en el vasto tapiz de la historia humana, un recordatorio de nuestra conexión con el pasado y nuestra responsabilidad de preservar estas historias para las futuras generaciones.